Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 6 de agosto. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y estén ya en su casita, digamos, y para empezar la semana mañana martes. Va a ser una semana un poco más corta. Pero bueno, siempre hay cosas interesantes que hablar en lo que es el tema político y mi invitado esta noche lo he traído básicamente para hacer un análisis de lo que, cómo están viendo, en este caso la Asociación Nacional de la Empresa Privada, cómo está viendo el acontecer político del país, alguna cosa específica en torno a lo que es el quehacer económico también. Presento inmediatamente, está con nosotros Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Buenas noches, Luis. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias y un saludo a los hermanos salvadoreños. Vamos a saludar también con mucho gusto que nos hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Luis, yo quiero partir con el panorama político. El panorama político siempre afecta, digamos, todo. O sea, todo está en un país, todo está unido, ¿no? Claro. Y obviamente el panorama político siempre tiene que ver con las cosas como están viendo los empresarios, el nivel de confianza o desconfianza que les puede producir. ¿Cómo estás analizando en este momento el panorama político del país? Bastante complicado. ¿Sí? Creo yo que, como hemos señalado en otras ocasiones, siempre a la raíz de los problemas económicos, la raíz es política. Y el hecho que todavía no tengamos una sociedad con una visión compartida, con un rumbo que sea definido por todos, que no importe quién llegue al gobierno, sabemos qué es lo que nos espera, cuáles son las apuestas estratégicas, cuáles son los trabajos que se tienen que realizar, las inversiones que se tienen que hacer para encaminar al país en esa dirección. Lo que sucede es que cada elección hay incertidumbre. La incertidumbre genera desconfianza y la desconfianza es la peor enemiga de la atracción de la inversión. Y continuamos todavía con unas señales algo confusas acerca de cuál es el rumbo del país y qué sucedería en caso que gane un candidato o que gane otro candidato, porque las propuestas no se conocen, los anuncios en muchos casos son bastante vagos o populistas y además las tendencias o las trayectorias de algunos son desconocidas y entonces la incertidumbre vuelve a asentarse en el panorama político salvadoreño, afectando la economía y afectando el desarrollo del país. O sea, no hay una amenaza, hay incertidumbre. Hay una incertidumbre que pudiera convertirse en una amenaza. Lo que no queremos ser es negativos, pesimistas y andar con una nube negra encima de la cabeza, porque entonces eso nos inamoviliza y nos impide continuar haciendo lo que tenemos que seguir haciendo. Ahora, la realidad es, digo, que dependiendo de los resultados electorales en las próximas presidenciales, el rumbo del país puede tomarse en varias direcciones y no sabemos cuál es la dirección para la cual debemos de prepararnos. Como ejemplo hemos dicho, mira, a ti te pueden decir vamos de viaje y tú te preparas para ir de viaje, pero si no te dicen si vas a Hawái donde hay que llevar calzonete y toalla o vas a Alaska donde tenés que llevar abrigo y botas, es difícil que puedas hacer Hay países que logran cierta estabilidad política y cuando hay elecciones no hay grandes cambios, puede haber matices, pero lo esencial del país continúa. Aquí no sabemos. Ese es el problema. Aquí, cuando ya el sistema está definido... Y esto se viene presentando hace varios años ya. Sí, ¿no? Sí. Esto viene desde hace, yo diría que inclusive después de la firma de los acuerdos de paz, lo que hicimos fue trasladar una guerra que se daba en el campo militar a una guerra en el campo político. Y digo la palabra guerra sin exagerar, porque lo que hacemos es que en lugar de pensar en el país, pensar en qué es lo que nos conviene a todos, lo que se piensa es qué es lo que no le conviene a mi adversario en las próximas elecciones para que pierda y para que yo gane. Y entonces yo lo que hago, no lo hago en bien de la población, sino que lo hago en contra del otro. Y si tenés
por aritméticas o matemáticas legislativas tenés la posibilidad de tener un veto, entonces es la forma en la que tú elegís a los funcionarios de segunda, que elegís a la Corte Suprema de Justicia, que elegís al fiscal, es la manera en la cual aprobás o no aprobás los presupuestos, la forma en la cual tú permitís o no permitís endeudamientos, etcétera, y la inversión ¿qué pública. ¿Qué hacer usted? Si yo te preguntara por cada uno de los candidatos, si yo te dijera, por ejemplo, Carlos Calleja, ¿representa alguna incertidumbre? En algunos sectores sí, representa alguna incertidumbre porque todavía no ha dicho claramente qué es lo que quiere hacer. Él ha hablado en términos generales suena bien, habla de terminar con la polarización, de unir al país, de apostarle a la educación, de apostarle a reactivar la agricultura, etcétera. Pero falta todavía escuchar cómo es que lo va a hacer, con quiénes lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer. Y quizás, igualmente importante, con qué recursos lo va a hacer. Entonces, falta todavía esto por definir. Y no estamos hablando específicamente de la ANEP, porque la ANEP no hemos hecho todavía ese tipo de análisis, sino que yo me estoy refiriendo a lo que uno escucha al hablar con los diversos sectores, que dicen, bueno, sí, pero ¿y qué va a pasar aquí o cómo lo va a hacer? En el caso del FMLN... A ver, el FMLN, te pongo el contexto, la diferencia, digamos, de este FMLN que va con un candidato que pareciera bastante menos radical que lo que habíamos visto antes. Sí, y eso pudiera ser una buena señal, pero al mismo tiempo, ¿quién maneja la campaña de este candidato? Medardo González. ¿Quién es el encargado de hacerle el plan de gobierno? O sea, ¿quién va a mandar finalmente? Exacto. Entonces, 5 años más de un gobierno con la misma tendencia que ha tenido estos dos gobiernos del FMLN, yo creo que el país difícilmente los aguanta. Ahora, el candidato no se ha pronunciado tampoco, no ha dicho cuáles son las diferencias de lo que va a hacer versus lo que ha hecho el gobierno. Cuando el FMLN siempre ha dicho que ellos tienen un ideario político y que su ideario político, el socialismo, es el fin. ¿Se supone que entonces estamos mal? ¿En un tercer gobierno ya deberían aplicarlo? Depende no de lo han aplicado. No lo ha aplicado porque no han podido, ¿verdad? Y no creo que en este tercer gobierno tengan la capacidad de aplicarlo. ¿Por qué? Porque para aplicarlo requieren la toma de todas las instituciones. Y gracias a Dios, a diferencia de lo que ha sucedido en Nicaragua, aquí en El Salvador no hemos permitido no hemos permitido que se tomen las instituciones. Entonces, mientras no estén todas las instituciones tomadas, difícilmente pueden implementar un sistema, autoritario, totalitario, que controla todo, donde la economía está centralmente planificada, donde todas las instituciones están al servicio de un proyecto ideológico político y donde digamos, nadie tiene la capacidad o el poder de disentir porque no hay espacio para ello. Entonces, en el FMLN, nuevamente, y por eso hablaba al inicio de las incertidumbres y las desconfianzas que esta incertidumbre genera, porque no sabemos cuál es el rumbo claro que pretenden llevar. Oímos una declaración del candidato donde por primera vez se desmarca, después de haber sido canciller, se desmarca de la posición oficial que tuvo el presidente y el partido de gobierno en relación a la situación de Nicaragua. Pero ¿es eso suficiente? ¿Es eso ya manda una señal clara de que aquí vamos a tener algo diferente a como se ha venido haciendo? Pues yo creo que no. Ok. ¿Y si te dijeran Nayib Bukele? Esa es todavía una incertidumbre todavía más grande, porque Nayib habla de nuevas ideas, pero no se conocen cuáles son las nuevas ideas. Nayib habla de una organización horizontal que nadie la conoce. Habla de que va a crear un gran equipo que nadie sabe quién es, no se sabe quiénes son los que participan ahí, y se ha creado, al menos entre la gente que lo apoya, una ensalada tan extraña de personajes que uno dice, bueno, ¿y a qué horas se pondrán de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer y cómo se va a hacer? Pues yo le tengo mucho aprecio y respeto, digamos, a Dagoberto, pero Dagoberto tiene una manera de pensar. Él mismo reconoce que él es comunista y que él es del Partido Comunista. Y tenemos
qué sé yo, a la gente que ha trabajado con Nayib en la alcaldía, que son jóvenes que no tienen una trayectoria. Tenemos a personas que tienen algún grado de experiencia como Félix Ulloa, que era, digamos, CD, FMLN, ahora es Nuevas Ideas. Walter Araujo, que era miembro de Arena y ahora... Entonces, esa mezcla de personas que en teoría tienen un bagaje, tienen una manera de pensar, tienen un proyecto político en el cual creen, ¿cómo se van a poner de acuerdo y quién va a ser el que va a gobernar? La veo yo bastante difícil que esto genere una seguridad, una certidumbre que mueva la confianza. ¿Alguno de los candidatos se ha juntado con la ANEP? No, porque hasta que no fuesen candidatos oficialmente, pues no había mayor sentido. Carlos Calleja ya hace días ya que es candidato. Sí, pero no nos ha buscado para reunirse con nosotros. Cuando nos busquen, a todos los vamos a recibir y con todos vamos a platicar y a todos les trataremos de aportar lo que podamos para beneficio del país. Inclusive... ¿Qué es fundamental en todo esto? O sea, ¿qué es fundamental para la ANEP que entiendan los candidatos? Primero, que el país es de todos, que hay ciertas reglas de juego que son como la ley de la gravedad, que no se pueden obviar, que no se puede jugar al populismo con las expectativas, las ilusiones de la gente para llegar al poder y una vez llegar al poder volver a defraudar todas las ilusiones y las expectativas del pueblo salvadoreño, no cumpliéndole lo que le han ofrecido. La gente está viviendo en una situación crítica. La situación de la violencia, ahorita digamos que por diversas razones la atención o la luz se ha apartado un poco del problema de seguridad, pero el problema de la seguridad sigue siendo grave, sigue afectando a una gran cantidad de salvadoreños. El problema económico de la falta de empleo, del costo de la vida, del hecho de no producir, de no ser competitivos como país, etcétera, es un problema grave. El hecho de que todavía tengamos gente en extrema pobreza y en pobreza a la que tengamos que atender y los programas que se hacen para superar los problemas de pobreza sean programas cosméticos y no programas que van a la raíz de la problemática, también es algo importante. Te doy un ejemplo. Se habla de que los subsidios son para ayudarle a la gente en su economía familiar. Los subsidios se les dan a la gente que tiene electricidad, porque en base a eso se les da a algunos, y a la gente que tiene agua, que gasta o recibe menos de tanto de agua. La gente más pobre de los pobres no tiene ni electricidad ni tiene agua, y suman entre 600 a 800 mil personas. A esas personas, ¿quién les está ayudando? Ahora, los subsidios te cuestan, han llegado a costarte hasta casi 400 millones de dólares al año, dependiendo del precio y a cuánta gente se le aplica y cómo se aplica, etcétera. Pero algunos años han costado 380 millones de dólares. Nosotros hicimos un estudio, ¿cuánto costaría llevarle agua potable, servicios de electricidad y los servicios básicos mínimos? ¿Más barato que eso? 600 millones de dólares. Un poco más. Un poco más. ¿Por qué no se hace eso? Ok. Qué bueno aquí. Que no se te olvide la idea porque vamos en el corte y vamos a volver exactamente con esto que está bastante interesante. 2 minutos y estamos de vuelta. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Si necesitas dinero, no te preocupes, con Gosavi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses.
¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100% con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cumplimos. El paso del Jaguar está listo. Amplias vías de 6 carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80,000 conductores que a diario transitan por esta zona. El Paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos llama a una reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, tú me decías, hay que ser más creativo. Sí, de repente, mejor que dar subsidios puede ser darle lo que no tienen hoy día, agua y electricidad. Llevarle agua y electricidad y servicios básicos de saneamiento a ese sector de la población. Con eso les cambiaría sustancialmente la vida a la gente más débil y a la gente más pobre. Segundo ejemplo, el programa más popular. Ahora, ¿por qué se da subsidio? Porque electoralmente es conveniente. Claro, es que por eso es que vuelvo a lo que decíamos al inicio. Las decisiones no se toman en base a la lógica, a la razón, a la elaboración o al cumplimiento de un plan estratégico que dé resultados, que resuelva problemas, sino que se toma en relación a cálculos electorales. Y entonces aquí lo que tenemos son políticos pensando en las próximas elecciones en vez de estadistas pensando en las próximas generaciones. Y las propuestas que se hacen es saber qué cosas. Te doy algunos ejemplos. Tú sabes que 50-60% del agua que se bombea se pierde en las tuberías. Sí, claro. O sea que cada millón que invertís ahí, $600,000 lo botás. ¿Por qué no se reparan las tuberías? Porque nadie las ve. Porque para repararlas te vas a tardar más de un periodo de una alcaldía o quizás más de un periodo de una presidencia, y entonces como tú no vas a poder recibir los aplausos de esa inversión, entonces no la haces y eso se va postergando, ¿Y eso corresponde a la municipalidad? Pudiera ser que correspondiera a las municipalidades y al gobierno central, ¿verdad? Creo que cuando es un proyecto de país, de nación, estamos claros que vivimos hace muchos años. Hay que trabajarlo todos juntos. Vivimos en muchos años con partido electorero. Todo se hace para los 5 años y para volver a estar 5 años más, nada más. Aquí no se hacen grandes proyectos. Pero no es solo así, Nacho. Aquí no hay una visión a largo plazo, todo es corto plazo. No es solo así, porque también hay elecciones legislativas y municipales. Y tú tenés que, como son los 5 años y los 3 años, tú vas teniendo, el año pasado fue año electoral, el año antepasado fue año preelectoral, este año es preelectoral, el año siguiente es electoral. Ya llevamos 4 años al hilo que estamos en campaña, 4 años, en donde no se piensa en el país, sino que se piensa en la campaña. ¿Y la gente qué? ¿Y los problemas qué? Y entonces por eso es que las cosas no se resuelven. Y por eso es que nuevamente repito, a la raíz de los problemas económicos están los problemas políticos. Los problemas políticos y la manera de ver la política y la forma en la cual se participa en la política es la que hace que el país esté en esta situación.
Te iba a dar el último ejemplo, que es el menos popular y es el porque más críticas probablemente me van a llover, cuando hablamos del vaso de leche y los útiles. Es el programa más popular electoralmente del Frente. Uno quisiera darles no solo el vaso de leche, la comida, el desayuno, y no solo los útiles, varios uniformes, etcétera. Pero hay que ver si se puede o no se puede. Pero ese programa, cuando se hizo, tenía varios propósitos. Decían, queremos que más niños lleguen a la escuela, se matriculen más, que los niños se mantengan en la escuela, que se gradúen los niños en la escuela y que además vamos a incentivar a los microempresarios, ¿verdad? Resulta que menos niños se matriculan actualmente, menos niños se mantienen en la escuela y menos jóvenes se gradúan, y los que se gradúan salen peor preparados, al grado que ya ni siquiera te reportan cuánto sacan en las PAES. Y los microempresarios que iban a salir beneficiados están quebrados porque el gobierno no les paga. Ah, pero el programa continuémoslo. ¿Cuánto vale ese programa? 75 millones, 80 millones de dólares al año. ¿Cuántas escuelas no se podrían reparar? ¿Cuántos maestros no se podrían mejorar? ¿Cuántos niños con capacidades especiales no se podrían becar con esos 75, 80 millones de dólares al año? Pero nunca lo van a quitar, y aquel que se oponga a eso es casi un enemigo de la patria por estar en contra de los niños y de la educación. Pero estos análisis no se hacen, estas cosas no se hablan. Las críticas no se reciben de manera constructiva, sino que siempre se busca cómo darle vuelta al argumento para decir que lo que tú estás diciendo es porque no tenés sensibilidad social. Bueno, pero seguramente después de la reunión donde tú los invitas, salen diciendo, no, puede que esté bien lo que diga la ANEP, pero ellos no saben de política. Pues puede ser que no sepamos de política, pero algo hemos ido aprendiendo después de 27 años de estar en este juego, y muchas de las propuestas, muchas de las cosas... Yo me refería a la política partidaria, electoral, a esa política, sí, digamos, sí, que, o sea, podrás tener toda la razón, pero no conviene. Pues porque sí, además, porque seguramente, en el primer caso que tú hablabas del agua y la luz, el pobre no vota. Correcto. Porque no hay un solo pobre, hay el nivel más bajo de pobreza, el intermedio y el nivel un poco más alto, dentro de toda la pobreza. El bajo no vota. Si el que vota es clase media, y el pobre, pero en un nivel un poco más superior. Por eso, entonces, ¿qué tipo de política queremos hacer? Un tipo de política que sirva mis intereses. O sea, ¿por qué quiero llegar al poder? Yo creo que estamos todos claros que el día que exista un presidente que no piense en su partido y que piense en el país, posiblemente va a dejar una herencia rica que hasta el momento no hemos visto. Pero para que llegue ese presidente, el pueblo lo tiene que exigir, se lo tiene que demandar. Porque, y te iba a decir, uno dice, vamos a llegar al poder. Ajá, pero es llegar al poder ¿para qué? Para poder hacer, para poder cambiar, para poder ayudar, para poder servir, para poder resolver, no para poderme componer. Eso no debería ser, y debería ser rechazado por la población. Está empezando a ser rechazado porque ahora, digamos, el movimiento que ha ganado más auge en los últimos años es el combate a la corrupción. Pero el combate a la corrupción debe de ir acompañado de otras acciones para que la cosa camine. La corrupción no solo es que se robe el dinero, es que tomen decisiones tontas, por ejemplo, o que no hagan cosas que tendrían que hacerse y que la gente sufra porque una persona es incapaz y está en el puesto porque es pariente, porque es amigo o porque es el que contó más chistes en la televisión. Luis, este programa está siendo pregrabado porque tomamos un par de días de vacaciones, obviamente, pero sí sabemos que volvemos de vacaciones y no va a haber elección de magistrados. Eso lo tenemos claro. ¿Qué te parece? Este es un problema del cual deberíamos de hacer un caso de análisis para estudio para que no lo volvamos a repetir. En primer lugar, la manera en la que se eligen a los funcionarios de segundo grado y especialmente funcionarios tan importantes como los magistrados. La tradición es repartición de poder. Dependiendo la aritmética que yo tenga y cuántos, yo voy a poner tantos, tú pones tantos y tú pones tantos. Y no se piensa que estos funcionarios están ahí para servir, administrar justicia, una función tan importante como esa, sino que
lleguen a responderme a quien los eligió y que entonces me van a hacer favores a mí y yo voy a tener el poder de controlar la justicia y la administración de justicia a través de controlarlos a ellos y los jueces que ellos a su vez controlan. Pero el mundo abogadil es, con todo respeto y mis disculpas a los abogados, es un tanque de tiburones. Ahí, en primer lugar, la gente normal conoce poco a los abogados, conoce a 2, 3 abogados con los que uno ha tratado. Los amigos, los cercanos. Sí, pero de ahí no se sabe. Cuando uno le pregunta a un abogado acerca de otro abogado, por lo general solo va a oír cosas malas, porque o se han peleado un cliente, o han tenido un caso, o se tienen celos, o alguna cosa. Entonces, cuando uno pregunta cuáles son los mejores abogados, es difícil para alguien de afuera poder dislucidar quiénes son los mejores candidatos. Tratamos de darle seguimiento a esta elección y vimos que los mejores candidatos se fueron quedando en las primeras etapas, o sea, aquellos que al menos en apariencias, por su currículum, sus estudios, etcétera, muchos no participan porque no se quieren meter en este relajo. Otros no participan porque tienen demasiado éxito allá y no van a dejar de ganar lo que ganan fuera por ir a servir, no tienen esa, digamos, esa vocación. Otros tal vez se encuentran en una situación donde no tiene nadie que los apoye o tienen demasiados enemigos y entonces ahí los bloquean. Yo fui hace algunos años, no fue recientemente, hace algunos años, cuando estaba en el CEDEM, a una elección de abogados por el centro judicial y se de cuenta, bueno, había hasta te daban tamales, te daban café, había llavero, hacían fiestas. Un concurso de camiseta mojada, pues, de un candidato, o sea, para elegir a un funcionario. Entonces, ahora tenés que pasar un proceso, llegás a la Asamblea Legislativa y tenés la presión de al cierto grupo ciudadanos exigiéndole a los diputados que se elijan a las mejores personas, pero los grupos ciudadanos decimos, inclusive el mismo arzobispo dice que se elija el que sea idóneo, el que tenga las mejores calificaciones, el que sea no sé qué, el que sea no sé cuánto, y se pone todos los requisitos. Y todos los que están ahí, sean o no sean, dicen, ese soy yo. ¿Y tú cómo sabes para comprobar que ese es o no es? Es difícil. Pero ojalá en esta ocasión los diputados sientan la presión de la gente, la responsabilidad de que tengamos una buena administración de justicia, de manera tal que escojan a los mejores de los que tienen ahí y que tengan independencia. Esta sala que salió, pues al comienzo nadie pensaba que iban a hacer grandes cosas. ¿Cuál fue la razón por la cual se hicieron cosas buenas? Aunque algunas sentencias no las haya compartido yo todas, porque fueron independientes. Entonces vimos la importancia de ser independientes. Ahora es que sean independientes, que sean capaces, que sean probos, que sean eficientes, que tengan sensibilidad y que cumplan lo que manda la Constitución de una pronta y cumplida justicia. Ojalá eso se dé. Nosotros nos mantenemos pendientes y esperamos que se elija la mejor sala de que sea posible para estas condiciones. Ok. Vamos al corte. Vamos a volver a hablar ya más de la parte económica del país. Desde que nos conocimos, desde las primeras risas, sabía que estaríamos juntos para siempre. Pronto seríamos una familia, mi familia, que la vi crecer entre carretillas y pasillos. Con los años llegaron nuevas sonrisas y los recuerdos que vivimos acá, en el lugar que ha sido como nuestra casa desde siempre. Super Selectos, tu super. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables.
es Bayer. Bueno, vamos al tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Conéctate y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras utilizando los canales electrónicos del Sistema Fede Crédito. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo, pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, ¿cómo está la economía del país? Está como ha estado todo este ¿No hay tiempo. un cambio significativo? No hay un cambio. Se estuvo hablando que el primer trimestre había crecido más el país que en los años anteriores. Pero es que eso es porque se manipulan las cifras. Te voy a explicar. Veníamos nosotros señalando que el PIB estaba equivocado, que la medición del PIB estaba inflada, ¿verdad? Y que había que corregirla. Entonces, corrigen finalmente el monto del PIB y resulta que el PIB es 18% menos de lo que se creía que era. Al corregir el PIB, hay algunos indicadores que al ajustarlo hacia atrás, para corregir hacia adelante, sí, se modifican. Algunos ejemplos. En el quinquenio de Cristiani la economía medida había crecido 6%. En el quinquenio de Calderón Sol había crecido 4 y algo por ciento. ¿Con los índices anteriores o el actual? Con los anteriores. Ya. El de Paco Flores había crecido 3. El de Tony Saca 2 punto algo. El de Mauricio Funes 1.8. Al modificar el PIB y se van para atrás, ya resulta que el quinquenio de Cristiani ya bajó a 4.9 en vez de 6. El de Calderón Sol de 4 algo a 3 algo. El de Paco Flores también baja otros puntos. Y los últimos, donde ya van haciendo los ajustes, en vez de 1.8, resulta que en el quinquenio de Mauricio Funes ya crecimos 2.2 o 2.3. Y en este gobierno vamos a crecer 2.3 o 2.4. Entonces pareciera que hemos crecido más, pero es nada más una cosa de cifras que en realidad no representan bienestar, no representan más empleos, no representan mayor atracción de inversión, no representan mayor inversión pública o privada en infraestructuras. Entonces, sin embargo, lo que tampoco se dice es que con estas nuevas cifras, por ejemplo, el endeudamiento de país, que era 62%, ya está casi 74%. Ya es un nivel peligroso, pero a que nos hagamos la idea sin querer meter pánico ni nada, porque nada ha cambiado, solo cambió el número, la situación sigue igual. Es lo que le sucedió a Argentina cuando hicieron el corralito, que estaba como en 76%, 78%. Aquí estamos en 74%. Se ha dicho durante mucho tiempo de que aquí se contribuye muy poco en impuestos en relación al PIB. Pues resulta que con el PIB nuevo, nosotros estamos entre los primeros 3 países de América Latina que más contribuyen. O sea, que pagamos más impuestos. Y no solo eso, sino que el número de personas que pagan ese porcentaje de impuestos es bien reducido. O sea, el país, grandes cantidades de personas, especialmente el 72% de la economía, de la actividad económica del sector informal, digamos, no paga o no contribuye con los impuestos que debería de contribuir. Entonces, va a haber otra discusión a futuro, en un futuro muy cercano, nuevamente, que qué vamos a hacer con el problema fiscal, que es un problema que lo hemos metido debajo de la alfombra ahorita, porque más o menos se compuso con la ley de las pensiones, se compuso un poco con los arreglos que se hicieron, donde se refinanció una parte de la deuda,
se adquirieron otros créditos y más o menos se ha superado. Pero esto va a volver a salir. Y cuando vuelva a salir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué posición, qué alternativas, qué estrategias vamos a emplear? El acuerdo fiscal que se estaba buscando y que parecía que habría ya algún consenso en relación a adquirir deuda por determinada cantidad, cambiar los bonos, refinanciar todo y dejarle dinero al próximo gobierno, ¿ayuda? Sí, ayuda. Pero una cosa es refinanciar y otra cosa es arreglar el problema fiscal. Parte de arreglar el problema fiscal. Pero refinanciando algo te ayuda. Sí, parte de arreglar el refinanciamiento, parte arregla el problema fiscal. Porque, digamos, se traslada a más largo plazo una obligación que se tiene pendiente. Y creo que eso es indispensable. Gane el que gane, es importante que entre con algún espacio de movilidad en ese sentido. Porque se vencen, creo que son entre 800 y 1.200 millones en los primeros 2 años del futuro gobierno. Entonces lo que hay que hacer es volverlos a refinanciar, mandarlos a más largo plazo, mientras uno ordena la casa y ve cómo va haciendo para producir más o generar más recursos para poderlos pagar. Pero, nuevamente... Después de eso, ¿qué queda? Ya, ok, eso ayuda un poco. Después tú dices, no, pero hay que hacer un acuerdo fiscal. Hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo. El primer entonces, acuerdo es... ¿cuáles son las opciones de ese acuerdo? Bajar tamaño del Estado. Sí. Todo lo que sea gastar menos. Nuevos impuestos. O subir algunos de los impuestos. Crear impuestos nuevos. Yo diría que eso debería de ser lo último. Hay varios estudios que han hecho fundaciones importantes en Estados Unidos que te señalan que cuando tú podés subir los impuestos y vas a subir la recaudación, pero llega un momento en que lo subís y entre más lo subís, más baja la recaudación, porque la economía se empieza a frenar. Okay. O más gente se empieza a salir del sector formal hacia la informalidad, que es parte de lo que nos ha venido pasando. Entonces, creo que entre las cosas que hay que hacer, y hay una gran cantidad de propuestas ahí para análisis, debería de buscarse, uno, cómo hacer crecer la economía, y hay una cantidad de medidas para hacerlo. 2, incorporar al sector informal en la formalidad, aquellos que puedan y deban pagar, que paguen. No estamos hablando de la señora del canasto en la esquina, ni de los más pobrecitos, pero hay un montón de gente que se aprovecha, que está haciendo negocios importantes, ganando buena cantidad de plata y no contribuye. Esos son a los primeros que hay que hacer, porque a los que ya están contribuyendo ya nos tienen cuadriculados. Si tú ves la manera en la que funcionan ahora con la tecnología, los sistemas de computadoras, etcétera, te tienen cuadriculado de dónde moves, qué vendés, cuánto vendés, etcétera. Y es difícil. Cobrarle más en una economía como la nuestra a la gente que ya está contribuyendo y pagando, pudiera ser darle el tiro de gracia a la gallina del huevo de oro. Entonces hay que buscar otros mecanismos, pero también hay que ser eficientes en la manera en la que se usa el dinero. Hemos hablado en el programa de algunas ideas, que si se ocupara el dinero que se ha ocupado de una mejor forma, los resultados serían muchísimo más beneficiosos. Por ejemplo, aquí no hay una apuesta país de que El Salvador debería de ser la plataforma de logística y de servicios para la región centroamericana y para el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque es país pequeño, tenemos carreteras, hay buen sistema financiero. El hecho que sea pequeño nos da una serie de ventajas. Podemos tener El Salvador entero con Wi-Fi, por ejemplo. ¿Cuánto costaría eso? Por ahí hicimos los números nosotros y es una cantidad exagerada de dinero. Con eso le darías un salto tecnológico a claro, no para estar jugando WhatsApp o para estar viendo cosas indebidas en el internet, pero para que lo ocupen en las escuelas, para que lo ocupen en los negocios, para que puedan hacer sus pedidos, las pequeñas tienditas, etcétera.
dar saltos tecnológicos importantes que hagan que la economía crezca, que la economía se diferencie de los otros países. Pero pareciera que ese tipo de visión creativa no se pone en práctica, sino que seguimos patinando en los mismos lugares, en las mismas cosas, y la apuesta de país nunca se da. Entonces, todos los problemas los metemos debajo de la alfombra. Tenemos el problema de seguridad, ahorita el problema de seguridad no se habla. Ya va a volver a reventar, pero no se habla. Tenemos el problema fiscal, ya lo pusimos debajo de la alfombra y entonces ahora no se habla. Tenemos el problema de la pobreza. Porque todo lo dejamos para último, no queremos resolver nada. No resolvemos, lo ponemos en pausa. Es más fácil quedarse así. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, como aquí este país es todo menos aburrido, y vamos de tropiezo en tropiezo, de crisis en crisis, ahora estamos con toda esta drama, este reality de las candidaturas, de las coaliciones, de las elecciones. Y entonces eso nos tiene ahí concentrado, y los problemas de país de fondo pues están esperando a ver en qué momento vuelven a reventar, para que vuelvan a salir, para que la gente no vuelva a exigir que algo se haga al respecto de esto. Y la ley económica especial que está planteando el gobierno, es de la, a mí me parece interesante, de las pocas ideas que zonas económicas especiales. Sí. Esta es una propuesta que nosotros hicimos en el ENADE pasado. Y básicamente, así para resumirlo, es una zona en la cual se le crean condiciones especiales para que esa zona sea mucho más productiva que el resto del país. En esa zona tiene un territorio delimitado, tiene leyes especiales, tiene incentivos especiales, tiene legislación y administración de esa legislación diferente a la del resto del país. Y eso, digamos, en la parte económica, ¿no? Básicamente. En la parte económica, pero también en la parte social, porque la parte económica influencia la parte social de la gente que trabaja. Sí, pero sigue siendo una zona que obedece a una constitución nacional. No. Si tiene territorio limitado, no. Es como Hong Kong y China. Esa fue la primera zona económica especial. Honduras está haciendo una zona especial donde van a haber jueces ingleses, que son los que van a administrar justicia dentro de esa zona, donde las leyes laborales pueden ser diferentes o pueden ser iguales a las del mismo país. Y en esa zona las cosas funcionan diferente. ¿Por qué decíamos nosotros que era bueno? Bueno, porque ha funcionado en otros lados y además sirve de ejemplo, de decirle a estos gobiernos, miren señores, si hacemos las cosas así, miren los resultados que se pueden tener. Y si El Salvador es chiquito, todo El Salvador debería ser una zona económica especial, que es lo que ha hecho el gobierno en esta propuesta. ¿Y quién va a pagar impuestos? No, si se pagan impuestos, se pagan impuestos. Mínimo. En la propuesta que ha hecho el gobierno, dan incentivos fiscales, lo cual ya genera un problema de competitividad entre los que sí pagan y que están por ahí y los que no pagan y están en esa zona. Ya hay una... Segundo, no tienen un territorio delimitado, porque en esta propuesta han propuesto 26 municipios, ¿verdad? Que equivale a 3.000 kilómetros del territorio nacional. 3.000 kilómetros. No incluyeron San Miguel y ya te voy a explicar por qué. Porque San Miguel daba dinero. Pero también porque... Los 26 municipios creo que constituyen el 0.01 de los ingresos tributarios del país. Pero cuando, en vez de San Miguel ya tiene el 2. Pero cuando tú ves el mapa, es que aquí es donde vienen las cosas que preocupan todavía más. La falta de transparencia, el hacer las cosas a escondidas. Resulta que ahora con esta denuncia que hace la señora embajadora de Estados Unidos después de una reunión en Miami, donde se reunieron todos los embajadores de América Latina para ver la amenaza china. Ahora nos vamos a salir de El Salvador a ver la geopolítica. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si las cosas siguen igual sin cambiar, para el año 2040 China va a ser 2 veces la economía de tamaño, 2 veces más grande que la de Estados Unidos. Y la potencia hegemónica mundial va a ser China, no va a ser Estados Unidos. Trump está poniendo
o está haciendo ciertas medidas para frenar ese crecimiento de China, para competir de una manera que él considera más leal, porque China no cumple con una serie de requisitos que le piden a los gringos cumplir, etc. Y entonces está frenando esto. Pero ya se ve que China, imperio milenario, tiene ratos de estar trabajando. Tiene una base espacial en Argentina, ha estado comprando puertos, creando ferrocarriles, invirtiendo en África y en todos los lugares donde hay crecimiento de población. Entonces aquí resulta que... Déjame ir al corte, porque está reinteresante, pero no te olvides lo que estaba diciendo. Ahí me recordás. Vamos al corte, ya volvemos. Cumplimos. El paso del Jaguar está listo. Amplias vías de 6 carriles y 21 millones de dólares invertidos para beneficio de más de 80,000 conductores que a diario transitan por esta zona. El paso del Jaguar es la mega obra de acceso y salida más moderna, fluida y rápida de San Salvador. Gobierno de El Salvador. Sigamos creando futuro. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con COSAVI DRL puedes obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de 12 meses. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. COSAVI DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, COSAVI DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. A ver, sí, hemos escuchado alguna información en relación a eso. Hay una guerra comercial en este momento de Estados Unidos-China. Está claro que China está creciendo a niveles mucho más altos que Estados Unidos. Está claro que incluso el intercambio comercial Estados Unidos, China es favorable a China y que parece que Estados Unidos se durmió durante bastante tiempo en no tratar de igualar las condiciones entre uno y otro. O sea, es mucho más lo que Estados Unidos compra a China que lo que China compra a Estados Unidos. Pero no solamente eso, China vende productos con aranceles bajos en Estados Unidos y cuando productos estadounidenses quieren vender en China, pues le sube los aranceles. Los aranceles. Y además bueno, hay una manipulación de la moneda, etc. Bueno, lo que estoy diciendo es que hay una guerra comercial a nivel mundial. Aquí se ha escuchado, no porque el gobierno lo haya revelado, sino porque hay una denuncia, lo cual ya genera desconfianza, de que se le pretende entregar o concesionar el puerto de la Unión a unas empresas chinas. Entonces esto nos mete a El Salvador en medio de esta guerra mundial de dos colosos, en donde vamos a tener que tomar una decisión de que una vez ya estemos en medio, a nosotros nos van a pasar revolcando, pero nosotros tenemos que tomar una decisión cuál va a ser nuestro rol en esto y a qué lado le apostamos o no Luis, le apostamos. ¿Es correcta la teoría de que El Salvador no puede entrar a tomar decisiones que no sean a favor de Estados Unidos porque Estados Unidos ampara
a 1/3 de la población salvadoreña en su territorio, y eso hace imposible que, porque hay gente que dice, no hombre, dejemos que vengan los dos y que los dos ahí, no importa que ellos se den duros, pero nosotros saquemos provecho de eso. No podemos hacer eso. Bueno, eso lo puede hacer otro país. Se pudiera tratar de que pasara, que nosotros saliéramos lo menos dañados posible o con algún beneficio. Pero esa es la primera decisión, y lo primero que hay que hacer a tomar una decisión es entrar con los ojos abiertos. Entonces, aquí desde el año 2015, y fíjense que nadie sabe esto, desde el año 2015 hay reportes de reuniones de funcionarios del FMLN y del gobierno reuniéndose con funcionarios chinos y empresas vinculadas al gobierno chino para atraer la inversión. ¿Será casualidad que por eso no se ha podido concesionar el puerto de la Unión, porque quieren hacer una concesión hecha a la medida de una empresa que se llama CITIC? Acabamos de ver una noticia así chiquitita, que la isla Perico están desalojando a varias familias porque hay una empresa asiática que resulta que, al investigar un poco más, es una empresa china que quiere comprar la isla Perico. Y resulta que alrededor del puerto, las zonas económicas especiales, esos 26 municipios, esos 3.000 kilómetros de país, a quien se les está, digamos, ofreciendo primordialmente las oportunidades es a empresas chinas. Y al leer los documentos chinos que han surgido por ahí, resulta que China pidió a El Salvador que se le diera autonomía en 5.000 kilómetros del territorio nacional, 20%. Como eso no puede ser, porque habría que modificar la Constitución y la gente se opondría, entonces ahora surge un proyecto así como bastante rápido, sorpresivo, de 26 municipios que suman 3.000 kilómetros. No entra San Miguel, ¿por qué? Porque en San Miguel hay demasiada actividad económica y ahí los chinos no podrían llegar a hacer lo que quieran, porque ahí habría competencia, habría gente afectada, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con los chinos? Y que son las cosas que hay que pensar. Bueno, que cuando llegan, no llegan a invertir, llegan a invertir poniendo su gente, trayendo su maquinaria, etcétera. Ellos llevan gente. Doy el ejemplo. ¿Cómo lo hace toda potencia hegemónica? No, pero es que no te colonizan. O sea, algunos piensan que sí, que siempre estamos colonizados. Estamos colonizados, pero no te colonizan llevándote gente. En los lugares donde hay inversiones chinas importantes, hay contingentes de chinos viviendo ahí. En Costa Rica, te doy este ejemplo, que lo tratamos con las empresas, con la Cámara de Construcción de Costa Rica. Les regalaron el estadio, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Llevaron la maquinaria, llevaron las empresas, llevaron el cemento chino, llevaron a los chinos que construyeron el estadio. Y la gente protestaba porque, bueno, no vieron trabajo, aunque nadie se iba a oponer porque era regalado y era un estadio de fútbol, ¿verdad? Y el pueblo quiere el estadio de fútbol y es un tema popular, así como la gente va a querer que se reactive la zona oriental, que está abandonada desde hace tanto tiempo, y la gente va a querer eso. Pero bueno, querían que se hiciera el estadio. Entonces, cuentan que tenían en un cuarto de 4x4 durmiendo 20 chinos. Dormían, salían a trabajar, entraban a otros a dormir. Les daban comida que traían de allá, sus espaguetis, no sé, su arroz, lo que sea. Y además les pagaban salarios que no eran ni siquiera la mitad del salario mínimo que ganaban en Costa Rica. Así se hizo esa obra. Entonces ellos pueden llegar a invertir, ocupan tu territorio, ocupan el puerto, el servicio de estas empresas chinas, pero a la hora de las horas... Bueno, tengo entendido que dentro de la ley, el proyecto de ley especial el proyecto de ley de zonas especiales contempla una cantidad de extranjeros mínimo. Todo depende de cómo saca la ley. Exacto, exacto. Pero por eso digo, lo que se tiene que hacer es poner las cosas sobre la mesa, hablarlas con transparencia, con claridad. Yo creo que eso es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos pidiendo. Porque los riesgos que hay son riesgos importantes para el país. No es solo de decir, miren, aquí nos vienen a traer una inversión y a generar empleo.
no solo son los 3 millones que viven allá en Estados Unidos, sino que Estados Unidos nos compra el 80% de nuestras exportaciones, van para allá, y casi todo lo que nosotros importamos también, la mayoría de lo que nosotros importamos viene de Estados Unidos. O sea, hay una relación comercial cercana que hay de alguna manera que cuidar y analizar. Ok. A ver, no quiero dejar de preguntarte por un tema que estoy seguro que te debe ser sensible, porque tu papá era nicaragüense, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación nicaragüense? ¿Has podido viajar a Nicaragua? Después de en estos últimos 3 meses no. Estuve como un mes antes de que reventara esta situación. Yo la veo sumamente complicada. Creo que no tiene solución a corto plazo. Creo que Ortega está haciendo lo que tiene que hacer para quedarse en el poder. Ya está manifestando a través de en diversos medios de comunicación que él no está dispuesto ni a adelantar las elecciones, ni a hacer un plebiscito, ni a modificar nada antes del año 2021. Y ahí lo que estamos viendo es la lección que no se nos debe de olvidar, que es cuando uno entrega parte de la libertad. La libertad es una. No puede haber libertad en el campo económico y no haber libertad en el campo político, porque va a reventar, va a reventar. Ahí supuestamente había libertad en el campo económico. Y muchos decían, ¿por qué no copian el modelo de Nicaragua? ¿Por qué no hacen ustedes los empresarios lo que hacen de Nicaragua? Entregar toda la institucionalidad y todas las instituciones del país a un dictador, a un emperador que decide todo y él te deja que trabajes mientras él quiera. Ahora esto... Es verdad que el empresario va a trabajar allá y tiene libertades, pero tiene que también pagar tributo al César. Si tú lo criticas, no podés. A los que están criticando ya les invadieron las propiedades, las fincas, les caen hacienda, les hacen presiones, inclusive algunos los llegan a sacar de su casa, los atemorizan. Esa es la situación que se está viviendo allá. Pero allá también tú tenés el grupo, digamos, de los empresarios, tenés el grupo de los estudiantes, tenés el grupo de la gente que se ve afectada por el canal, tenés el grupo de los agricultores, tenés el de los opositores políticos, que también existen, y tenés dentro de todos estos a los obispos o a la Iglesia Católica. Pero entre todos ellos no hay una unidad de criterio, no hay una unidad de visión, no hay una estrategia conjunta, hay poca, digamos... No puede haberlo porque esto lo pilló por sorpresa, o sea, nadie esperaba un levantamiento en Nicaragua, nadie planificó un levantamiento en Nicaragua, esto se dio... No fue tan espontáneo. Estaban dadas las condiciones, obviamente las condiciones estaban dadas. No, y alguien se aprovechó, en un inicio se aprovecharon, ¿verdad? Porque los estudiantes, digamos que los estudiantes iban a salir de la noche a la mañana, así, en 5 minutos, con carteles, con eslogans, coordinados en diferentes partes del país. No creo yo que haya sido una casualidad, algún tipo de organización tenían. Pero ahora, digamos, ellos dicen, y yo me he reunido aquí, hemos platicado con varios grupos que nos han visitado, y dicen, bueno, les pregunto yo, ¿y tú qué querés? Bueno, dicen que se haga justicia, que se castiguen a los responsables de los asesinatos, que cese la represión y que se vayan los Ortega. Ok, eso es lo que querés. ¿Cómo lo vas a lograr? Si tú querés justicia y a quienes han matado a los estudiantes son las mismas gente de la policía, y la misma gente de la policía tendría que capturar a los policías. Duele Nicaragua. Duele Nicaragua. Duele. Y creo que es nuestro vecino. Da un problema a la integración regional, porque afecta a las economías de nuestros países, el proceso de integración. Pero yo creo que quizás más importante cuando pasa una cosa mala es aprender la lección de ese sufrimiento que le está tocando pasar. ¿Están en contacto ustedes con la cúpula empresarial? Sí, estamos en contacto. Bueno, Luis, se nos fue el tiempo. Ojalá las cosas cambiaran en Nicaragua y cambiaran para que realmente hubiese en Nicaragua democracia y las instituciones, como tú dices, funcionen. Hoy hay una dictadura atroz, repudiable de todo punto de vista. Gracias, Luis. No, muchísimas gracias, Nacho. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Yo los espero, mañana a las 8, mañana martes,
a las 8 en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches y mañana a trabajar.